Viajemos en el tiempo. Nos encontramos en el siglo VII después de Cristo, en una lejana región conocida como Arabia, poblada por tribus nómadas. Mahoma, el profeta de los musulmanes, predica una nueva religión, hermana de la cristiana y de la judía. Es el inicio de la civilización islámica, que desde Oriente, y en pocos años, se despliega a lo largo del Mediterráneo. Los musulmanes llevan consigo una lengua, el árabe, y unos conocimientos heredados del mundo clásico. En los albores del siglo VIII, conquistan la península ibérica y el sur de Francia. Los reinos hispano-visigodos son sustituidos por gobernadores musulmanes dependientes de Damasco. Así surge Al-Ándalus, un reino musulmán cuya frontera se contrae a medida que los reinos cristianos avanzan y conquistan su territorio. En el sureste se firma un tratado de paz. La antigua Cartagena espartaria se convierte en Cora de Tutmir, provincia que se corresponde con la antigua diócesis y condado visigodo. El gobernador tiene su sede en la capital, la ciudad más importante. Orihuela I, Lorca en época califal y posteriormente Murcia tuvieron ese honor en Tutmir. La actual región murciana no se entendería sin la civilización andalusí. Su organización territorial, la fundación de su capital, sus huertas y regadíos, su patrimonio artístico, son una herencia latente de Al-Ándalus. Castillos y ciudades como Lorca, Totana, Aledo y Alhama en la cuenca del Guadalentín. Cieza, Abarán y el Valle de Ricote en la Vega Alta del Segura. Yecla y Jumilla en el altiplano. Mula, Caravaca, Ceejín, Moratalla y Calasparra en el noroeste murciano son un testimonio palpable del legado andalusí. Algunos gobernadores son miembros de la aristocracia local. Otros proceden de importantes linajes norteafricanos. Todos tienen un elevado poder adquisitivo. Disponen de una residencia urbana y otra de recreo en las afueras. Allí componen jardines que intentan reproducir la imagen idílica del paraíso descrito en el Corán, libro sagrado de los musulmanes. En la ciudad de Murcia, durante el califato y los reinos de Taifa, ese lugar privilegiado se sitúa al norte, en el arrabal de la Arrixaca. Durante más de 200 años, los representantes del Estado construyen aquí sus palacios de recreo. Los gobernadores almorávides, el emir Ibn Mardanish, rey lobo de las crónicas cristianas, los gobernadores almohades y el emir murciano Ibn Hud al-Mutawakkil trasladaban su morada al Alcázar Menor durante los calurosos meses estivales. Aquí reciben y alojan a las embajadas de otros reinos, organizan fiestas cortesanas, despachan asuntos relevantes para el gobierno del emirato o simplemente pasean por los jardines. El jardín islámico es heredado de una tradición que se remonta a la Persia sasánida. Los jardines omeyas incorporan rasgos de los parques reales helenísticos y fijan una peculiar disposición de los elementos arquitectónicos, crujías laterales, pórticos y paseos. En Occidente, ese modelo geométrico con andenes en forma de cruz aparece durante el califato cordobés y se difunde con las dinastías africanas de almorávides y almohades. Los primeros lo desarrollaron en Marrakech, sede de su corte, y luego lo trasladaron a Murcia en el Palacio de Santa Clara. Más adelante, el mítico emir Ibn Mardanish también lo recrea en su Almunia real, el Castillejo de Monteagudo. En esa tradición se integran complejos palatinos como Medina Azahara en Córdoba, la Aljafería en Zaragoza, los Reales Alcázares de Sevilla o la Alhambra de Granada. Para la fundación del primer complejo palatino de Santa Clara en el siglo XII, se tuvieron en cuenta las infraestructuras hidráulicas y defensivas de la ciudad. Su extensión
era mucho mayor de la que cabría pensar. El patio era de dimensiones impresionantes y disponía de una guba o pabellón de recreo. Las únicas estancias cubiertas documentadas se sitúan al sur del patio de Santa Clara, bajo el claustro, y nuevas dependencias del monasterio. Ahí se hallaron restos de un pórtico y el salón sur del palacio, este último ricamente ornado con zócalos pintados. Detrás del salón, una residencia de cierta entidad albergaba a miembros de la familia real y servía de alojamiento a embajadas venidas de otros lugares. Existían también unas letrinas y un baño comunicado a través de un corredor con la residencia y con el cuerpo principal del palacio. El abundante personal de servicio se alojaba en unas humildes viviendas adosadas al palacio. Durante el gobierno almohade, en Murcia cobra protagonismo el linaje de los Van Hout. El palacio anterior fue derruido para construir uno nuevo de dimensiones más modestas. En la ejecución del nuevo palacio, los alarifes avanzaron un poco más y diseñaron un modelo de patio que, manteniendo básicamente el esquema cruciforme, incorpora una gran alberca longitudinal, claro precedente de algunos famosos patios de la Alhambra, como el de Comares y el de los Abencerrajes. A fines del siglo XVI, el novedoso diseño murciano reaparece en el Palacio del Badí, en la ciudad de Marrakech. En los alzados de Santa Clara, conservados milagrosamente, se aprecia una rica decoración tallada y pintada, única en España, pues representa la transición del arte almohade al nazarí. El tratamiento decorativo se concentra en los arcos de acceso a los salones y en los arcos de las alcobas. En los arcos peraltados se despliega una elegante labor de angrelado, todo ello enmarcado por un alfiz epigráfico. Tras la expulsión de los reyes musulmanes, el palacio fue incorporado a la corona castellana en 1272, con el destino de alojar a los monarcas cuando visitaban el recién construido reino de Murcia. Por estos jardines paseó Alfonso X. Estuvo alojada varios meses su mujer doña Violante y su suegro, Jaime I, el Conquistador. En la Edad Media, era frecuente que los monarcas cristianos cedieran algunas propiedades a las órdenes religiosas para fundar monasterios. Eran instituciones esenciales para reconfortar las almas de los cristianos y convertir a mudéjares y judíos. En Murcia, los franciscanos se instalaron poco después de 1266, junto al propio palacio o quizás en antiguas dependencias del mismo. Hacia 1290 se trasladan a otro lugar, y las religiosas de Santa Clara se instalan en las dependencias abandonadas por los frailes. No obstante, las casas reales, así se citan en los documentos, se mantuvieron como palacios de la dinastía borgoñona hasta bien entrado el siglo XIV. El rey castellano, Pedro I, el Cruel, cede su propiedad a las monjas clarisas para que ensancharan su convento. Las religiosas disponen ahora de todo el palacio para acondicionarlo como monasterio, algo que por falta de recursos no culminan hasta los últimos años del siglo XV. El apoyo decidido de los reyes católicos y el ingreso de nobles novicias con importantes dotes permiten levantar las galerías góticas en los frentes menores, habilitar 2 plantas en los pórticos y salones, y transformar el patio en un claustro cuadrangular con galerías en los 4 lados. Nuevas reformas acometidas en el Renacimiento y en el Barroco transformaron el monasterio medieval y convirtieron el Real Monasterio de Santa Clara en un mosaico artístico y en una de las joyas del patrimonio histórico regional.